Shalom y bienvenidos de nuevo a Israel con Aline. Hoy estamos en Tel Arad, en medio del desierto del Negev, para conocer esta ciudad bíblica de más de 5000 años que guarda muchos misterios y secretos. Vamos a conocer la ciudad cananea, la fortaleza del rey Salomón y terminar en el mayor misterio de todos. Un templo construido por parte de las 12 tribus de Israel, pero contra los mandamientos de Dios, porque fue construido fuera de Jerusalén y en él se quemaba cannabis. Entonces, si están preparados, comencemos. La ciudad de Harada fue fundada hace más de 5000 años y a pesar de ser tan antigua, fue creada con planificación urbana. Podemos ver claramente por dónde estamos caminando ahora. Es una calle que estaba pavimentada y ahora aquí al lado podemos ver las diferentes casas y vamos a entrar para ver cómo vivían los cananeos. Miren esto, casa de literalmente 5000 años. Es pequeña para los estándares de hoy en día, pero para esa época esto era un lujo, lo mejor que tenían. Alrededor de toda la casa parecen estos bancos bajos que podrían servir tanto para que las personas se sienten como para almacenamiento. Aquí se guardaban las jarros y justo en medio de la casa, aquí esta piedra que están viendo sostenía una columna, un poste de madera que sostenía todo el techo. Y puedo decir que afuera hace mucho calor y solo con entrar en esta construcción de piedra ya sientes que la temperatura baja unos grados. Las personas podían vivir aquí en medio del desierto porque tenían la tecnología para soportar este clima. Parte era el tipo de construcción y también parte era la gestión del agua. ¿De dónde obtenían agua aquí en medio del desierto, donde no hay manantiales, ríos y prácticamente no llueve? Veamos cómo los cananeos sobrevivían casi sin agua. Cuando planificaban la ciudad, creaban canaletas y desvíos que recogían toda el agua de la lluvia de la ciudad y la dirigían hacia cisterna que estamos viendo. Prácticamente no llueve, pero los pocos días que sí lo hace aquí, el 100% del agua de la ciudad se aprovecha para la cisterna y así ellos utilizaban esa agua a lo largo de todo el año y de esta manera lograban sobrevivir aquí incluso en los climas más extremos. Y Arar, como toda ciudad que se precie en los tiempos bíblicos, tenía una gran muralla que podemos ver aquí a nuestro lado. Tiene más de 1,2 kilómetros de extensión y 2,5 metros de ancho. Realmente para proteger a la población de la ciudad que no era tan grande, estamos hablando de alrededor de 2500 personas. Pero no basta con la muralla. La muralla tenía aún más protección que son las torres, como una que vemos aquí. Esta es una torre semicircular. Y ahora estamos entrando dentro de esta torre. Y para mí es increíble imaginar que alguien que estuvo aquí hace más de 3000 años atrás vio y luchó contra Moisés, como sabemos por este pasaje bíblico. El rey cananeo de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel venía por el camino de Atarim. Atacó a los israelitas y tomó a algunos de ellos como prisioneros. Entonces el rey de Arad y sus soldados estaban sobre sus torres de muralla, entre ellas esta aquí.
y lucharon y vencieron al pueblo de Israel. Entonces van a obligar a Moisés a regresar hacia el sur y dar toda la vuelta en Edom. Lo que conocemos como los 40 años vagando en el desierto, porque el camino entre Egipto e Israel es bastante cercano. Entonces, ¿por qué la gente va a dar toda esta vuelta como vemos en el mapa? Primero, porque tenían que pasar los 40 años en el desierto, como Dios había ordenado. Y también porque físicamente no podían entrar a la tierra prometida debido a los diferentes enemigos que los atacaban. Y entre esos enemigos que impidieron la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida está Arad y su rey. Ya podemos ver allí al fondo la fortaleza del rey Salomón y ahora vamos a hacer esta caminata y continuar descubriendo los misterios de esta ciudad. ¿Qué pasó con la ciudad de Arad de los cananeos? Ella fue abandonada y no sabemos exactamente por qué. Pero después de un tiempo de este lugar vacío, quien se apodera de este lugar es el pueblo de Israel. Y hace 3000 años el rey Salomón construye aquí una gran fortaleza cuya entrada está exactamente detrás de mí para proteger su imperio de los ataques de edomitas y moabitas. Entonces vamos a entrar en la fortaleza. Arad tiene muchos misterios y un tesoro que se encontró aquí nos ayuda a desentrañarlos. Este tesoro son casi 200 ostraca, que son inscripciones en cerámica. Son 200 inscripciones, más de 100 en hebreo, 85 en arameo. Y nos cuentan un poco sobre la vida diaria de la fortaleza entre 2900 y 2600 años atrás. La mayoría de ellos en realidad no son tan interesantes, porque son papeles burocráticos. Son cartas entre los jefes de esta fortaleza y el jefe de otras fortalezas judías, cuestiones de mantenimiento diario, pero entre estos austriacos también se encontraron algunos que sorprendieron al mundo de la arqueología. 2 de ellos están escritos el nombre Arad, y eso nos prueba que realmente estamos en la ciudad bíblica de Arad. Y uno de ellos está escrito Beit Adonai, la casa de Dios. Adonai, como se escribe en hebreo, Yud Hei Vav Hei. Esta expresión aparece en la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Salomón se alió con el faraón, rey de Egipto, pues tomó por esposa a la hija del faraón. Él la llevó a la ciudad de David, hasta que terminó la construcción de su palacio, la casa del Señor y la muralla, alrededor de Jerusalén. Esta inscripción que se encontró aquí es sumamente importante porque es una de las más antiguas con el nombre completo de Dios, Yud Hei Vav Hei, y la más antigua ya encontrada, que se refiere al templo de Jerusalén, la casa de Dios, la casa de Adonai, como está escrito en este versículo que acabamos de escuchar. Esta inscripción no se refiere al templo que estaba aquí en Arad, sino al templo de Jerusalén, el único templo que fue construido de acuerdo a las órdenes de Dios. Pero antes de que visitemos ese templo tan problemático, antes de eso vamos a entrar en los subterráneos de Arad y conocer un poco lo que hay debajo de nuestros pies. ¡Vamos allá!
¿Y qué es este complejo subterráneo en el que estamos entrando ahora? Esto aquí es la cisterna de agua. Así como los cananeos guardaban agua, de la misma manera lo hacía el pueblo de Israel algunos siglos después. El agua de toda la fortaleza se desviaba aquí y se guardaba por meses, a veces por años. Así todos los soldados de la fortaleza podían beber agua, y para que el agua no se filtrara, no entrara en la tierra, todo esto se cubrió con 6 capas de yeso hidráulico. Así que esta cisterna guardaba la fuente de agua, la fuente de vida para esta fortaleza, y podía almacenar bastante agua. Este espacio aquí tiene capacidad para 400 metros cúbicos de agua. Entrar en este lugar me da una sensación un poco extraña. No sé si es por el lugar en sí o porque sé lo que sucedía aquí, pero me siento agitada. Es una sensación extraña, pero ¿dónde estamos? Estamos dentro de un templo construido en contra de las instrucciones de Dios, y quien hizo este templo fue parte del pueblo de Israel, parte de las 12 tribus de Israel, principalmente la tribu de Judá y la tribu de Simeón. Y van a hacer este mini templo que mide 20 metros por 13 metros de largo. Según las instrucciones del templo de Jerusalén, vean la ironía, una de las similitudes es la dirección. Aquí es la dirección del amanecer, aquí es el este. De la misma manera que el templo de Jerusalén estaba orientado hacia el este. Y cuando entrábamos en el templo, ¿qué era lo primero que veíamos? Un altar de sacrificios. Y eso es exactamente lo que veo aquí. Miren este altar cuyas medidas siguen las instrucciones bíblicas. Son 5 codos por 5 codos. Y el sacerdote subía aquí para hacer sacrificios. Pero vamos a dejar muy claro que los sacrificios hechos aquí eran solo sacrificios de animales exactamente sobre esta piedra central que vemos. Pero ¿quiénes son los sacerdotes? No estamos seguros, pero lo que sí encontramos aquí entre las muchas inscripciones son los nombres de 2 familias de Cohen, que son familias descendientes de Aarón, parte de la tribu de Leví. Estas mismas familias servían en el templo de Jerusalén, y tal vez algunas personas de esta familia vinieran a servir también aquí, en este templo. Y las familias son las siguientes: Meremot y Pashor. Pero el altar no era el lugar más importante del templo. El lugar más importante y impactante de este templo era el Kodesh HaKodashim, el Santo de los Santos, que está exactamente detrás de nosotros y en el que vamos a entrar ahora. Y justo al entrar, lo primero que vemos son 2 altares de incienso. Y cuando llamo a este lugar personal de impactante, no es una manera de decir, y en mi opinión no es un exagero. Lo que se encontró aquí es realmente impactante para la arqueología y para la arqueología bíblica. Cuando estaban excavando, encontraron sobre los altares algunas pequeñas cenizas de incienso. Tomaron muestras de los 2 altares, las enviaron a 2 laboratorios diferentes, y los resultados llegaron juntos, y los resultados son iguales. ¿Qué incienso quemaban aquí? En el altar mayor se quemaba incienso, lo que tiene mucho sentido porque era uno de los tipos de inciensos que se quemaban en el templo de Jerusalén. Pero en el altar pequeño se quemaba cannabis.
Sí, el cannabis que conocemos hasta hoy ya existía en esa época y quemaban cannabis aquí. Y esto conmocionó al mundo arqueológico aquí en Israel porque no encontramos ninguna otra conexión con el culto del pueblo de Israel al cannabis y ninguna otra droga alucinógena. Y por eso, encontrar el cannabis aquí fue realmente muy extraño. Necesito explicar algo. El cannabis aquí se quemaba como incienso, no se fumaba. Pero aún así, había bastante humo de cannabis que salía de este lugar. Y ese es uno de los errores, una de las abominaciones que se hacían aquí. Primero vemos que el templo está en el lugar equivocado. Dios ordena que el templo sea construido en Jerusalén. Primero estamos en el lugar equivocado. En segundo lugar, el cannabis no está entre los inciensos permitidos para usar dentro del templo. Y otra cosa impactante es que aquí hay 2 altares de incienso. ¿Por qué? Solo existe un Dios, el pueblo de Israel adora a un Dios y por eso tenía un altar de incienso. Y aquí cuando se realizaron las excavaciones arqueológicas se encontraron 2, uno mayor y uno menor. Y también se encontró aquí más de una matseivá que vamos a subir y ver ahora. Y subiendo estos pequeños escalones entramos en la parte que se consideraba el Santo de los Santos, el punto más sagrado de todo este templo. Y quiero dejar bien claro que no estoy caminando aquí arriba sobre arqueología para desrespetarla. El Santo de los Santos original, estas piedras originales, fueron llevadas al Museo de Israel y allí están siendo preservadas. Entonces lo que estamos viendo aquí son las réplicas que están exactamente en el lugar donde estaban y que nos ayudan a entender este lugar. Entonces aquí se encontraban 2 altares de incienso y 2 matseivot, es el plural de matseivá. Estas piedras tenían una aquí y otra justo detrás de mí. No sé exactamente por qué quitaron esa, pero originalmente había 2, como pueden ver en esta foto. ¿Pero qué es una matzeiba? Estos pilares o columnas representaban a Dios. Era una práctica utilizada tanto por el pueblo de Israel como también por los pueblos cananeos. Pero por eso es tan extraño aquí encontrar un altar doble con 2 piedras y 2 altares. Y algunas personas especulan que aquí en este sitio la mayor abominación no era el cannabis, sino el culto a 2 dioses. Al Dios de Israel por un lado, con un altar mayor, y una piedra menor con un altar menor que quizás era para la diosa Ashera. No estamos seguros de esto, es una especulación. Puede ser que por casualidad decidieron poner 2 y adorar a un dios, pero hay muchas cosas mal en este lugar, como pueden ver. Y la pregunta es, ¿quién fue la persona o el rey que ordenó la construcción de este lugar? La teoría original es que este templo fue construido por el propio rey Salomón, ya que probablemente fue él quien construyó la fortaleza. Y porque sabemos también que tenía una inclinación hacia el lado pagano también. La propia Biblia nos cuenta que se casó con mujeres paganas y que participó en sus rituales. Entonces quizás él fue quien trajo este culto mezclado con Asherá a este lugar. Pero los arqueólogos discrepan de esto porque obtuvieron varios materiales de aquí, usando varias técnicas, incluyendo el carbono 14, y descubrieron que este templo fue construido en el año 750 a.C. y quien reinaba en aquella época era el rey Acaz. Y esto encaja perfectamente con lo que la Biblia nos cuenta. Acaz, él fue un rey muy malo y un rey extremadamente idólatra. Incluso hará sacrificios a dioses paganos.
Y quizás lo peor de todo es que sacrifica a su propio hijo a un dios pagano y construirá lugares para Israel para quemar incienso a otros dioses, como está escrito en este pasaje. Acaz tenía 20 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo que era recto a los ojos del Señor, a diferencia de David, su padre. Siguió los caminos de los reyes de Israel e incluso hizo imágenes fundidas para los Baalins. Y en cada ciudad de Judá construyó lugares altos para quemar incienso a otros dioses, y así provocó la ira del Señor, Dios de sus padres. ¿Y qué fin tuvo este templo? Justamente el hijo del rey Acaz fue el rey Ezequías, y él fue lo opuesto a su padre. Luchó contra la idolatría y destruyó los lugares altos. Entre ellos este que vemos aquí. Rompe las estatuas y realiza la mayor reforma religiosa que Israel ha visto, como podemos leer en este versículo del segundo libro de Reyes. En el tercer año del reinado de Oseías, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Ezequías hizo lo que era recto a los ojos del Señor, según todo lo que David, su padre, había hecho. Eliminó los lugares altos, rompió las columnas y derribó el poste de la diosa Ashera. También destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Los hijos de Israel llamaban a esta serpiente Nehushtan, y hasta aquel día le quemaban incienso. Menos de 50 años después de que Acaz construyó ese templo, el rey Ezequías lo destruye. Pero no lo destruye con guerras. Lo interesante es que este lugar fue encontrado desmantelado, lo que encaja perfectamente con la descripción bíblica. Ellos toman este templo, desmontan su altar, desmontan todo y lo cubren de tierra para que nadie más pueda venir a adorar aquí en este lugar y que solo vayan a Jerusalén, la casa de Dios. Creo que la historia de Tel Arad es una de las más fascinantes de todo Israel. A pesar de ser un lugar poco visitado, aquí podemos presenciar la vida en medio del desierto, construcciones de la época del rey Salomón. Pero lo principal es realmente este templo. Ve lo bajo que puede llegar el pueblo de Israel con la casa y toda su idolatría. Pero creo que el mejor ejemplo de este lugar es precisamente Ezequías, que nació en una casa llena de idolatría, donde su propio hermano fue sacrificado a dioses paganos. Él sabe tener el discernimiento para entender la historia de una manera diferente y elegir el camino correcto. Y por eso fue él quien desmontó este lugar, y nosotros lo encontramos 2600 años después. Para demostrarnos una vez más la veracidad de las historias bíblicas, aquí desde la época de Moisés, pasando por el rey Salomón, el rey Acaz y Ezequías, espero que hayan disfrutado conociendo este lugar tan diferente y controvertido en Israel, y si están por aquí en la zona de Arad, no dejen de visitar Tel Arad. Un gran beso y nos vemos en la próxima.